gràcies a tots, especialment Rosa, a vosaltres, al doctor Miranda i a la Yolanda per convidar-me i a tot l'equip d'anestèsia de Dexeus per confiar-me aquesta presentació, que d'altra banda no és realment tot el meu expertís, o sigui que hi ha moltes coses de farmacologia i de fluidoteràpia especialment que en sabeu tant o més que jo us faré un resum perquè durant tot el dia s'ha estat parlant molt de tot això i sí que us faré una mica més hincapié en el tema de la monitorització, que potser és la part que, a banda que és la que m'agrada més, és que també la que hi entenc una miqueta més. També espero que no us dormiu perquè és l'hora del cafè i de la siesta i si algú s'adorm us ho perdonaré. Vinga, primer de tot m'agradaria, encara que sigui redundant, donar una volta més al tema de què és la cirurgia major ambulatòria. Per què? Perquè realment té que complir uns criteris i uns objectius i tot el que farem anirà encaminat a poder complir aquests objectius. I entenem per cirurgia ambulatòria el pacient que és intervingut i no pernocta a l'hospital. No és el mateix que la cirurgia de 24 hores, la cirurgia de dia i aquestes altres coses. Per tant, nosaltres disposarem, quan tenim un programa de cirurgia ambulatòria, major ambulatòria, d'unes àrees a vegades comuns però normalment específiques, d'uns circuits i protocols propis on incorporen una selecció de les cirurgies, com us han explicat, la correcta selecció dels pacients, uns processos intraoperatoris i postoperatoris concrets i això requerirà d'unes tècniques anestèsiques i d'unes tècniques quirúrgiques probablement una mica diferents de les que tindríem amb la cirurgia normal amb un ingrés i que podem tenir unes altres estratègies terapèutiques del pacient. Bé, comença el procés anestèsic només al quiròfan o comença una mica abans? Jo crec que comença el procés perioperatori una miqueta abans, ja quan ingressa el pacient, hi ha tot el tema de la hidratació i la nutrició, que a vegades ens obsessionem amb el tema del dejú, i també últimament ens estem donant compte que potser hem de ser una mica menys restrictius en aquest aspecte i que la hidratació dels pacients i permetre begudes carbohidratades, inclús amb suplements de maltodextrines o begudes no carbonatades fins 2 hores abans de la intervenció, ens ajudarà que no augmentaran el volum gàstric, ens ajudarà a que el pacient toleri millor el dejú, afronti la cirurgia amb menys ansietat i que tot el resultat de tot el procés, que volem que sigui molt ràpid, molt bé i que tot vagi molt coordinat, sigui millor. Bé, en l'intraoperatori farem servir o tindrem una tendència a fer servir una fluidoteràpia restrictiva, guiada per objectius. Amb les laparoscòpies ens basarem mirar de guiar-nos i fer 1-3 mil·lilitres per quilo hora de líquids i amb la cirurgia oberta entre 5 i 7 mil·lilitres per quilo hora. Hem d'individualitzar segons les necessitats del pacient perquè amb un objectiu de mantenir un volum circulatori adequat per evitar la sobrecàrrega. El nostre objectiu serà un balanç zero durant tot el període perioperatori. No podem sobrecarregar els pacients perquè si no a la llarga generen complicacions i retards en l'alta del pacient. Hem de mirar de mantenir una correcta volèmia i un correcte aport tissular d'oxigen que ens ajudarà tot el tema hemodinàmic a mantenir-ho. I després també mirar de defugir, de substituir els ríngers que estem fent servir per plasmalites perquè són solucions que tenen un pH de 7,4 i qualsevol alteració del pH o acidosis que estiguem generant al pacient torna amb el mateix. Són petits detalls que faran que un pacient que ens interessa que en hores li puguem donar l'alta pot ser que el seu estat no sigui el mateix, depèn de les coses que haguem estat fent. Bé, en l'intraoperatori, bàsic, una oxigenació important del pacient. Mirem de tenir oxigenacions i FiO2 pel 50%, inclús amb pacients que han estat amb teràpia antibiòtica i profilaxis antibiòtica s'ha vist que disminueix el risc d'infeccions, millora la perfusió tissular i millora qualsevol tema de cicatrització, fallos de sutura, etc. Farem una profilaxis també de nàusees i vòmits. No podem enviar un pacient a casa que estigui vomitant i serem una miqueta agressius en aquest aspecte, ja s'ha parlat d'això.
Farem servir coadjuvants que els intentarem posar abans de que hi hagi l'agressió quirúrgica. Intentarem bloquejar receptors de NMDA, com la que fem servir en els casos que sigui adequat o necessari, ketamina, metadona, a dosis metadona, 2 mil·lígrams en la inducció, ajuden a que després el dolor postoperatori sigui molt més fàcil de controlar. La ketamina, 1-2 mil·lígrams per quilo, també, evidentment, dextroprofeno, paracetamol, tots els AINEs que nosaltres considerem adequats ens ajudaran a que el dolor postoperatori sigui molt més fàcil de controlar sense necessitat d'utilitzar mòrfics que ens puguin retardar l'alta d'aquest pacient. Tot això està orientat realment a millorar això, el postoperatori del pacient. Depèn quines cirurgies, també els bloquejants dels canals de calç, com el sulfat de magnesi, poden tenir un paper relevant. Un gram i mig de sulfat de magnesi pot ajudar amb els pacients que hemodinàmicament estan estables, passat lentament, pot ajudar perfectament a disminuir els requeriments analgèsics en el postoperatori. Importantíssim, com s'ha comentat, les infiltracions amb anestèsics locals, tant siguin els TAPs, tant siguin infiltracions de la ferida, tant siguin els bloquejos regionals perifèrics, preferentment abans de començar la cirurgia. Això talla el circuit nefast de que es comenci a desencadenar tot el procés dolorós, que sigui una manera molt més complicada de tractar-ho. I també important, hem d'intentar posar els pacients amb un calentament actiu. La hipotèrmia és un dels factors també desestabilitzants de tot aquest procés que estem sometent al pacient. Bé, parlant dels fàrmacs, farem servir hipnòtics, farem servir analgèsics, farem servir relaxants musculars i tots amb unes característiques comunes. Hauran de ser fàrmacs més aviat d'acció ràpida, els voldrem potents perquè tinguin molt efecte amb el pacient, però els voldrem que també tinguin una durada i un efecte a curt termini i que la seva vida mitja o la seva vida d'eliminació sigui curta, si no estarem amb el mateix. Ens costarà molt donar l'alta al pacient si resulta que està sota els efectes d'algun d'aquests fàrmacs que estem fent servir. De tothom és conegut, propofol, etomidat, el desflorano. Si a un pacient de CMA li fem l'anestèsia amb valotano, segurament ens costarà més despertar-lo i ens costarà més enviar-lo a casa que si li hem fet amb desflorano o propofol. Els analgèsics, el mateix. Necessitem analgèsics d'acció ràpida, que siguin potents, d'efecte curt o ultracurt. En funció del grau de la cirurgia, potser hauran de ser mòrfics, com el remifentanilo, o potser hauran de fer servir inclús mòrfics de vida mitja o semimitja, com el fentanil o el subfentanil, o combinacions d'altres, perquè si fem servir només remifentanil ens podríem trobar al despertar amb un efecte rebot que el pacient acabés tenint una hiperalgèsia que després ens fos molt difícil de controlar. És recomanable fer unes combinacions que incloguin tota la possibilitat terapèutica que tenim barrejant part d'aquests mòrfics. I després intentar evitar sobretot els mòrfics de llarga durada, la morfina a dosis terapèutiques o la metadona a dosis terapèutiques. Bé, els relaxants musculars. És una cosa que realment vull fer hincapié en això perquè és important. Moltes vegades es pensa que perquè estem fent un pacient ambulatori no li administrarem pràcticament relaxants musculars, ni n'hem de fer servir, o amb una miqueta de dosis per la inducció o per la intubació en tindrem prou. Doncs no, és important relaxar bé els pacients i ara us comentaré el per què, una mica més endavant. Respecte a la monitorització, doncs hem d'intentar tenir el pacient el més controlat possible. Ai, perdona, estic parlant en català, no m'he donat compte. Hi ha algú que vulgui parlar en castellà o no? Sí, no? Perdona, vale, lo siento, Jo he vist el programa en català i t'he fet les diapos en català, ja és una cosa automàtica. Bien, respecto a la monitorización, hemos de intentar coger y controlar al paciente y tenerlo monitorizado para que en cada momento podamos ponerle lo que necesita y no más de lo que necesita, tanto
de hipnóptico, como de analgesia, como de relajación neuromuscular. Y evidentemente tenemos equipos que nos lo pueden ayudar a hacer esto. Tenemos equipos multiparamétricos que controlamos los signos vitales y podemos saber que siempre tenemos el paciente de una forma estable y bien controlado. ¿Qué cabe destacar dentro de la monitorización? Pues es muy importante monitorizar la función respiratoria. Necesitamos estar seguros de que tenemos un analizador de gases que nos garantiza que la oxigenación y la ventilación que estamos haciendo al paciente, pues le ofrecemos un aporte de oxígeno suficiente como para mantener unos gases expirados de oxígeno del 50% y unas saturaciones de oxígeno por encima del 95%. Esto lo hacemos con un pulsoxímetro, que es una monitorización básica que incorporan cualquiera de nuestros equipos que tenemos en quirófano. Otra cosa importante, el electrocardiograma. El electrocardiograma nos ayudará a detectar alteraciones del ritmo y probables cambios en el ST o en la repolarización del paciente. Vamos a hacer hincapié en monitorizar D2 y D5, porque en D2 estamos viendo el corazón como si nos estuviéramos enfocando hacia la aurícula desde donde se genera el ritmo. Aquí es donde vamos a ver las alteraciones del ritmo de la mejor manera. Y desde V5 estamos viendo el corazón desde abajo, que estamos viendo la parte del ventrículo que es la bomba. Y cualquier alteración en la repolarización la veremos mucho mejor en V5 que en otra derivación. ¿Vale? La capnografía es esencial y es básica y nos ofrece mucha información. No solo información de situaciones patológicas que podamos tener, que si el paciente tuviera una hipertermia maligna o cualquier cosa así, veríamos que se nos empieza a disparar el CO2 de forma totalmente anómala, sino que podemos fácilmente tener una idea si cuando hemos intubado el paciente está correctamente intubado, si podemos ver la frecuencia y amplitud de la respiración, podemos ver si el paciente está reinhalando y hay que cambiar la calzodada porque vemos que hay un decalaje entre la FiO2 expirada e inspirada. También podemos detectar si el paciente está haciendo fuerza y está respirando de forma espontánea, o bien si hemos tenido una complicación como una desconexión de las tubuladuras, vemos que de golpe nos desaparece la señal de CO2. ¿Vale? Pero no solo por esto es importante. El nivel de la PCO2 en el organismo tiene muchas funciones y uno de los aspectos importantes que hace es que hace de regulador de la perfusión cerebral. ¿Por qué os comento esto? Porque una PCO2 elevada hace de vasodilatador cerebral y nos ayuda a aumentar el flujo cerebral. Y una CO2 baja, una PCO2 baja, nos está disminuyendo la perfusión cerebral porque actúa de vasoconstricción. Estos cambios en variaciones pequeñas entre 30 y 40 de PCO2 que estamos detectando en el paciente pueden llegar a hacer variaciones del 50 y el 60% de la perfusión cerebral. Y me diréis, vale, muy bien, ¿y qué tiene esto que ver con la CMA? Pues muchos de nuestros pacientes que estamos operando están operados en posiciones, ¿vale? Por ejemplo, cirugías de artroscopias de espalda, de hombro, donde el paciente está sentado o semisentado. No todos los pacientes son jóvenes, hay pacientes con arteriosclerosis y pacientes que tienen problemas de perfusión cerebral. Si este paciente encima te está pidiendo el cirujano que le hagas una hipotensión para que mejore, que no sangre tanto, llega a un punto que igual podemos estar comprometiendo realmente, aunque tengamos unas tensiones arteriales medias suficientes, pues la perfusión cerebral del paciente. En este caso, si a este paciente lo tenemos con una tolerancia al CO2 un poco altita, conseguiremos que la perfusión cerebral que tenga, a pesar de tener unas tensiones medias semibajas o normales que permitan la cirugía, su perfusión cerebral siempre será mejor que si lo tenemos con un CO2 de 25. Al revés, un paciente que lo tenemos en un Trendelenburg exagerado, este paciente
tiene muchas veces un problema de edema cerebral posoperatorio, que lo que hace es que cuando el paciente se despierta está desorientado, está aturdido, y dices, ¿por qué? Pues simplemente por esto, porque lleva un montón de rato a veces en tren, que ha sido que muchas veces nos cuesta ventilar al paciente, encima lo hemos tenido con unos CO2 más bien alto, y este paciente ha tenido una vasodilatación cerebral que aún con la postura que hemos sometido al paciente ha perjudicado mucho su perfusión cerebral y genera más facilidad para el edema. Bien, hablemos de la hipnosis. La hipnosis, todos conocemos el BIS, el SETline, el de General Electric, que es el monitor que hace no sé el nombre, la entropía, gracias, ¿vale? Todos son lo mismo, analizan el electroencefalograma y lo que a partir del proceso de la señal de las ondas del electroencefalograma, mirando qué tanto por ciento hay de ondas alfa, de beta y delta, sacan unos algoritmos que nos dan un índice, un número que a nosotros nos es muy útil. Podemos saber si el paciente es consciente o no consciente de lo que está pasando en el quirófano. El riesgo de cuando estamos utilizando anestesias que procuramos ajustar todo mucho, de que el paciente tenga un despertar intraoperatorio, si estamos hablando que lo vamos a tener relajado, si le vamos a poner lo mínimo de esto y lo mínimo del otro para poderlo despertar pronto, pues la monitorización de la hipnosis con cualquiera de estos dispositivos yo considero que ha de ser un estándar y que es básica para garantizar un buen tanto procedimiento como despertar del paciente. Tenemos el índice del BIS, todo el mundo sabe que lo ideal es que esté entre 40 y 60, un BIS por debajo de 40 significa que el paciente tiene un nivel de hipnosis innecesariamente bajo, y por encima de 60 no hay una garantía de que el paciente no pueda tener un recuerdo intraoperatorio. Los niveles de BIS bajos, que muchas veces no nos somos conscientes de esto, están asociados con una tríada que es BIS bajo, hipotensión y paciente mayor, con un aumento de la mortalidad y morbilidad posoperatoria. Por eso te digo que tampoco pensemos muchas veces en que vemos BISes de 25, 28, tal, mantenidos, no es necesario. Intentemos ajustar nuestros parámetros de la hipnosis para conseguir BISes realmente entre 40 y 60. Si tenemos el paciente bien controlado, bien analgesiado y bien relajado, no le va a pasar nada, podemos hacerlo. No por el hecho de que decimos no lo hemos relajado, pues vamos a poner el sebo a lo que sea y aunque tenga un BIS de 25 así no se mueve. No es lo correcto si queremos que este paciente tenga una recuperación temprana. Bien, después también hay otra cosa que ahora igual os parece un poco extraña, hablar de la monitorización hemodinámica en cirugía de ambulatoria, pero todos sabéis que cada día estamos haciendo casos más complejos y la tendencia es realmente hacer casos más complejos. La monitorización hemodinámica nos puede guiar en uno de los objetivos principales que tenemos cuando estamos operando un paciente y queremos enviarlo a casa, tener un balance cero. Toda la gestión del balance hídrico y de la hidratación del paciente lo podemos guiar por objetivos. De acuerdo que no le pondremos un arterial seguramente, porque no tendría mucho sentido, pero ahora os comentaré que existen monitores no invasivos que nos pueden ayudar a esto. Principalmente nos hemos de quedar con un parámetro. Nos dan muchos parámetros, pero fijaros en una cosa, la variación del volumen sistólico. Una variación del volumen sistólico nos puede orientar mucho a saber si el paciente necesita aporte de líquidos o no aporte de líquidos, que es realmente nuestro target, intentar saber si a este paciente, si se está poniendo hipotenso, está seco, no sobrehidratarlo, ¿vale? Normalmente por encima del 13% de la variación del volumen sistólico del paciente será un paciente respondedor a líquidos, entre el 9 y el 13 ni si no, se puede probar a ver si responde, y por debajo del 9% son pacientes que habitualmente no responden. Como por ejemplo, en este caso práctico, un paciente que tiene un índice cardíaco del 3, con un 33% de variación del volumen sistólico, se le puso líquido y mejoró al 13% y como veis el índice cardíaco prácticamente ni varió. Vale, como os he comentado hace un segundo, tal vez no le pondremos una arterial a un paciente en CMA, pero existe esto,
estos equipos de monitorización no invasivas, el EV100 de Edwards o otros que existen en el mercado, nos permiten, con un dispositivo no invasivo, tener una curva de presión arterial continua en la cual la onda dícrota se puede ver perfectamente y permite el cálculo de todos estos parámetros, entre ellos esto, que es lo que hemos estado comentando. Y esto, que hoy nos parece tal vez un poco exagerado, muy probablemente en un futuro no muy lejano, cuando todos nos demos cuenta y nuestros gestores se den cuenta de que el hecho de poder monitorizar mejor los pacientes y controlarlos hace que tengamos una tasa de éxito más alto de pacientes que podamos enviar a casa y no hayan de quedarse a dormir al hospital, porque estamos cada día haciendo patologías un poco más agresivas y más complejas de forma ambulatoria, y menos reingresos, porque estemos manejando mucho mejor desde el punto de vista hemodinámico al paciente, probablemente acabe siendo pues también un estándar dentro de la monitorización en nuestros pacientes. Bien, hablamos de la analgesia. Hasta hace poco no teníamos ningún monitor de analgesia que realmente nos dé una fiabilidad para poder saber si el paciente está analgesiado o no. Nos basamos hasta el momento en parámetros indirectos, nos basamos en la frecuencia cardíaca, nos basamos en la presión arterial, en si suda el paciente, en todo cosas indirectas. Ha existido muchas aproximaciones, que si mirar el nivel de la pupila, potenciales auditivos, se han hecho muchas cosas para conseguir intentar encontrar una fórmula que nos dé el nivel, si podemos monitorizar el nivel de analgesia de los pacientes. Existe ahora esta tecnología, Medasense ha desarrollado un equipo que va basado en un sensor que es como un pulsioxímetro que mide la impedancia de la piel, mide toda una serie de parámetros, y este equipo tiene un índice que es como el del BIS, de 0 a 100, y se considera que 100 es un dolor insoportable y 0 es 0 de dolor. Los pacientes que están bajo anestesia, a niveles por debajo de 35 o 30, se considera que pueden estar aceptablemente analgesiados si tienen un mínimo grado de hipnosis. La verdad es que he tenido ocasión de probar un equipo de demo, que nos lo dejaron 1 o 2 días, y seguramente pronto pues estos equipos formarán también parte de nuestra monitorización rutinaria en los quirófanos. Nos ayudará mucho a poder guiarnos de si el paciente necesita más o menos analgesia, y más en estos pacientes de CMA que queremos intentar enviarlos a casa, vamos a necesitar pues filamol prim, que decimos. Bien, quería hablaros del manejo del bloqueo neuromuscular, porque aparte de que es un tema que a mí me apasiona y pienso que es muy interesante, también creo que es de los temas que más abandonados tenemos los anestesiólogos. Históricamente en CMA se ha hecho muchas veces de no poner relajante muscular para intentar pensar de que así vamos a recuperar antes el paciente y lo vamos a enviar a casa antes. Estamos poniendo muchas mascarillas laringeas porque así no la relajo. Le pongo poco rocuronio o poco atracurio porque así lo despierto enseguida y lo envío luego a casa. Es un error. Es un error, y hemos de pensar de que hemos de empezar a cambiar nuestra manera de trabajar, especialmente con estos pacientes. Por muchos motivos, porque la influencia que tiene el bloqueo neuromuscular durante la cirugía es muy importante y muchas veces no somos conscientes. Mejora el espacio de trabajo del cirujano, facilita la cirugía, disminuye las complicaciones quirúrgicas, porque si el cirujano trabaja más cómodo y mejor, pues hay menos complicaciones quirúrgicas. Economiza tiempo. Si trabaja mejor el cirujano y tiene más espacio de trabajo, acabará antes y se estresará menos. También esto es importante. Hay unos estudios donde se ha demostrado que en casos de la paroscopia, la presión intraabdominal que estamos ejerciendo con el neumo, cuanto más grande es esta presión, más aparecen fenómenos inflamatorios. Ahora luego os comentaré un poco con más detalle de esto. Y esto significa que a más presión o a menos presión de insuflación, menor inflamación, con lo que se mejora la
cicatrización, se mejora la oxigenación de los tejidos y esto significa que va a tener el paciente una recuperación más temprana. También podemos mejorar la ventilación del paciente. ¿Cuántas veces necesitamos insuflar al paciente con presiones de vía aérea muy altas porque el cirujano necesita un neumo a unas presiones muy altas y una cosa está chocando con la otra? Si conseguimos bajar la presión intraabdominal, probablemente podamos insuflar con una presión de vías aéreas menor que facilitará todo este proceso. Por ejemplo, en una laparoscopia, esto es un caso real, tenemos un paciente que está trabajando con una presión de 12, que no es ningún disparate. Muchos de vuestros cirujanos y los nuestros, de estándar 12, 14, ponen esto. Y el paciente tiene un tren de 4 del 21%. A este paciente, y tenemos este espacio de trabajo, este paciente lo relajamos a un bloqueo profundo, pudimos bajar la presión a 8 centímetros de insuflación, con lo que veis la gran diferencia en el espacio de trabajo que ganó el cirujano. ¿Esto qué significa? Que el cirujano con menor presión de insuflación está trabajando mejor, y aparte de que vosotros lo vais a ver en la anestesia, él os lo va a agradecer, os va a invitar a un café cuando salgáis a la cafetería y os va a saludar todo el día por el pasillo y querrá que le hagáis las anestesias porque vuestros pacientes cuando hacéis la anestesia, oye, es fantástico, lo veo fantástico. Y lo único que habéis hecho es una cosa tan sencilla como controlar y mejorar y manejar bien el bloqueo intramuscular durante la cirugía. También la ventilación. Este mismo paciente necesitábamos 34 centímetros de agua de presión para insuflarlo, cuando estaba a 21. Con el bloqueo neuromuscular profundo se pudo bajar a 23. Y esto repercute en todo, en lo que hemos estado comentando, la ventilación, podemos mejorar el CO2 exhalado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como os he comentado, también la presión intraabdominal alta tiene un efecto sobre el proceso inflamatorio a nivel del abdomen intraperitoneal. Hay estudios ya que ya se empezaron a hacer con ratas y se ha visto que tanto las citoquinas como el RNA, que son marcadores y activadores de la inflamación peritoneal, están alterados en los pacientes cuanto más presión intraabdominal se ha estado utilizando. Y todo esto pues afecta en los resultados, tal vez no inmediatos, pero sí en los reingresos que puedan tener los pacientes pues por fallos de sutura, y sí que afecta inmediatamente por el tema del dolor posoperatorio. Cuanto más proceso inflamatorio, más dolor posoperatorio. También volvamos a hablar del BIS y de la relajación neuromuscular. Ostras, tenemos un paciente a media cirugía y de golpe, oye, un BIS de 75, ¿qué hacemos todos? Ostras, bolus de propofol, o súbele el sebo. Mal, no. Primero miremos esto. El BIS se artefacta por la electromiografía. Este paciente probablemente solo necesite 10 miligramos de rocuronio, y con 10 miligramos de rocuronio esto desaparecerá y veremos realmente el nivel de consciencia que tiene. Si no, podemos caer en un error y que estemos sobredosificando a los pacientes, con lo que, primero, no les conviene nada, y segundo, estemos retrasando el despertar. Por eso nos conviene el manejo del bloqueo neuromuscular, tenerlo durante toda la cirugía, tenerlo muy bien controlado y saber qué objetivo tenemos. Bien, hemos relajado muy bien al paciente, sabemos que está perfecto, no se mueve, pero ahora hemos de empezar a pensar que los relajantes musculares no son cualquier cosa, son unas drogas que tienen unas consecuencias sobre el organismo y precisamente su acción es paralizar la musculatura. Hemos de ser conscientes que pacientes que los estamos monitorizando correctamente y les hemos administrado relajantes musculares, a pesar de que tengamos un tren de 4 de 1, o sea, que diremos, no está nada relajado, probablemente un 60-65% de sus receptores aún estén ocupados por relajantes musculares. La placa neuromuscular es un órgano de seguridad y con tal vez menos de la mitad de sus receptores de forma activa pueden dar respuesta como si el paciente estuviera normal, pero no lo está.
tiene gran parte, si hemos administrado relajantes musculares, gran parte de sus receptores pueden estar bloqueados. ¿Con qué consecuencia? Que cualquier desestabilización de este paciente en la reanimación, tema de hipotermia, tema de antibióticos, cualquier cosa que le pueda pasar al paciente nos puede desequilibrar la balanza. Y un paciente que ha salido de quirófano y ha salido con un tren de 4 de 1, pero no lo hemos revertido porque bueno, ya ha recuperado el bloqueo, o un 0,9 ya ha recuperado el bloqueo y no lo hemos revertido, este paciente está en esta zona de peligro. Resulta que por cualquier cosa ha habido un poco de recurarización y que una serie de receptores que no estaban ocupados se han vuelto a ocupar, y aquí sí que empieza a haber una afectación. De no tener, como en este caso, ninguna afectación en la fuerza de inspiración, empieza a ver que ya solo con un poco más de bloqueo de los receptores, la fuerza de inspiración empieza a afectarse. No hablemos ya si solo se ocupa un 15 o un 20% más. La situación puede ser ya crítica y que entremos en que la fuerza de inspiración ha bajado en un 75%. Si esto va en aumento, pues aún es peor, ¿no? Hay muchos problemas con los pacientes que no los estamos detectando, atelectasias, infecciones respiratorias, infecciones de otros tipos y fallos incluso de sutura, porque los pacientes en el posoperatorio tienen un bloqueo residual subclínico, no se ha evaluado correctamente y resulta que están llegando, no consiguen hacer un aporte de oxígeno suficiente a los tejidos, con lo que aquellos tejidos no pueden evolucionar ni cicatrizar de la manera que sería ideal de hacerlo. Está bien, ¿cómo funcionan los relajantes musculares? Pues en la transmisión neuromuscular normalmente pues, se genera un estímulo que llega a la placa motora, libera las vesículas de acetilcolina y en la placa neuromuscular genera la espolarización, con lo que se contrae el músculo. Cuando administramos relajantes musculares al paciente, esta contracción libera, este estímulo libera la acetilcolina, pero se encuentran los receptores ocupados, con lo que no hay contracción muscular. ¿Qué pasa cuando y cómo lo monitorizamos esto? Pues nosotros, el paciente, no podemos decirle que espontáneamente mueva nada porque está dormido, entonces lo simulamos con un neuroestimulador, buscamos un nervio periférico, colocamos un neuroestimulador, enviamos una descarga y esto lo que hace es que también se despolarice el nervio como si fuera una cosa espontánea y hay la contracción. Cuando administramos relajantes musculares al paciente, pues ocurre lo mismo, enviamos el estímulo, pero no hay ninguna respuesta de la placa motora porque están todos los receptores ocupados. A medida que se van eliminando el relajante muscular de los receptores y van quedando canales libres para poder hacer el intercambio iónico, pues va empezando a haber respuestas, es lo que conocemos con el fade del tren de 4. La primera respuesta acostumbra a ser más grande, la segunda no tanto, la tercera no tanto y la cuarta no tanto. Incluso, depende de qué nivel de bloqueo, solo podemos tener la primera respuesta porque no hay suficientes canales como para poder responder a la tercera y cuarta respuesta. Cuanto más se elimina el relajante muscular, pues la primera respuesta es más grande, la segunda también, la tercera también, y vamos mejorando lo que llamamos el TOF ratio, que es el tanto por ciento, la relación que hay del cociente de la última respuesta respecto a la primera. ¿Vale? Y cuando el paciente ha eliminado todo el relajante muscular, ya tenemos el tren de 4 de 1, que es que todas las respuestas están igual, y supuestamente tenemos el paciente ya revertido y podemos ya extubarlo tranquilamente porque suponemos que va a respirar bien. ¿Cómo lo hacemos esto a la práctica? Pues buscamos un nervio periférico, normalmente el nervio cubital, que es muy accesible a nivel de la muñeca, y evaluaremos la contracción del aductor del dedo pulgar, pues estimulando. ¿Cómo? Pues tenemos muchos métodos de monitorizar la relajación neuromuscular. Los métodos de la monitorización cuantitativa y cualitativa, en la cual con un neuroestimulador pues enviamos unos estímulos y vemos por el método táctil o visual, vemos si el paciente mueve o no el dedo pulgar. Esto es muy impreciso y está demostradísimo de que hasta expertos, anestesiólogos expertos, cuando el nivel de
de fade del tren de 4 es por encima del 40%, pues es muy difícil percibir si está al 40, al 50, al 60, al 70, al 80 o al 100. Por tanto, es un método que no habríamos de utilizar y que se ha demostrado también que incluso con respuestas que nos da la impresión que está al 100% de recuperado, pues los pacientes pueden tener una gran incidencia de mala evaluación del bloqueo neuromuscular. Existen otros métodos mucho más eficaces y realmente son los que hemos de intentar utilizar, que es la valoración cuantitativa. Aquí sí que tenemos un número, hay unos dispositivos que nos dan un número, nos dicen el paciente está a tanto. Y esto, pues el gold estándar es la mecanomiografía, pero como vosotros comprenderéis, es totalmente inviable utilizar los equipos de electromiografía mecanomiografía dentro del área quirúrgica, porque son equipos de investigación que requieren unas calibraciones, unas inmovilizaciones. Bueno, esto es una cosa que solo se utiliza para hacer los estudios clínicos. Hay otros dispositivos como los sensores piezoeléctricos, acelerómetros, la electromiografía, que sí que son cosas más prácticas para utilizar en quirófano, pero todo y así pues hemos de colocar manualmente los electrodos, hemos de colocar un sensor o un piezoeléctrico o aquí también manualmente, y sobre todo hay que fijar muy bien la extremidad, porque si nosotros queremos estimular al paciente y le hemos dejado la mano así, probablemente a la propia mano del paciente esté dificultando pues el movimiento del dedo pulgar, y esto nos haga infraestimar o sobreestimar la respuesta que tenemos del monitor. Por tanto, estos equipos tienen mucha variabilidad. 5 minutos, vais rápido, ¿vale? El TOF-Watch es el equipo más conocido por todos y como podéis ir viendo, pues la variabilidad que tiene pues es muy alta. Entonces estos son equipos que cuando nos guiamos con ellos para poder hacer la evaluación del bloqueo, pues nos puede dar mucha incertidumbre, ¿vale? Veis una gran variabilidad que puede existir y entonces tomar una decisión clínica sobre esto pues puede ser complicado. Bien, yo ahora os iba a presentar de forma rápida el TOF-CAF. El TOF-CAF es un dispositivo de monitorizar el bloqueo neuromuscular, en el cual he colaborado en desarrollarlo, que es un equipo multiparamétrico que puede medir la presión arterial y el bloqueo neuromuscular. Es un manguito de presión que incorpora unos electrodos de estímulo en el manguito, de manera que podamos tener la lectura de la estimulación neuromuscular y de la presión arterial con un mismo dispositivo. Y también dispone de un programa que se adapta al nivel de bloqueo en cada momento y va cambiando los patrones de estimulación. ¿Cómo funciona? Pues igual que en los bloqueos periféricos, nosotros estimulamos aquí y decimos, mira, ahora estoy estimulando el radial, el cubital, el mediano, pues con el TOF-CAF o un equipo parecido se puede estimular a nivel del cubital, a nivel de la muñeca o en cualquiera de sus recorridos. También podemos tener la estimulación, que es exactamente lo que está haciendo el TOF-CAF. A partir de aquí, un manguito con electrodos incorporados puede servirnos para monitorizar, estimulamos, tenemos la contracción muscular y vemos si se mueve o no el dedo pulgar del paciente. Pero como hemos dicho, tanto los métodos estos así cualitativos no son del todo exactos. Por tanto, hemos de ir un poco más allá y pues si vemos las curvas de presión que se generan dentro del manguito de presión cuando estamos estimulando y vemos el fade que tienen durante el bloqueo y la recuperación, nos dimos cuenta que procesándolos con unos algoritmos adecuados podíamos correlacionarlo perfectamente con el tren de 4 y la recuperación del bloqueo neuromuscular. Así, con un manguito de presión y mirando las variaciones que hay dentro de este propio manguito, podemos tener un monitor de bloqueo neuromuscular estable que nos dé la medida cuantitativa de este nivel de bloqueo. Hicimos estudios con mecanomiografía y una publicación en la Acta Escandinava que nos fue muy bien. También hicimos estudios clínicos en pediatría y comunicaros también que ahora en breve en Sant Joan de Déu haremos los estudios clínicos para la validación y poder sacar una versión comercial.
Comentaros ya rápidamente también que diferentes grupos musculares tienen diferente sensibilidad. Y nosotros a veces lo podemos estar monitorizando a un paciente, sea con el TOF-CAF, con el TOF-Watch o con lo que sea, y digamos, oye, está a 0, ¿vale? Está aquí, o a 10 de TOF, pero que el paciente se pone a mover, o a respirar, mirar el diafragma. Cuando un TOF medido en el abductor pollicis o en un nervio periférico está sobre 10, el diafragma está a 90. Por eso también es otro motivo del que hemos de tener tendencia intraoperatoria a utilizar bloqueos más profundos. Vale, ya para acabar, hablar de una cosa importante. Hemos relajado al paciente, todo ha ido perfecto, ahora hablamos de recuperarlo. Y necesitamos una estrategia de recuperación. Si esperamos que el paciente se recupere espontáneamente, pues vamos a poder tardar entre 25 y 90 minutos, depende de la dosis de relajante muscular que hayamos administrado. Por tanto, recordar esto, tenemos muchos receptores aquí ocupados, a pesar de que podamos tener respuestas del tren de 4 que nos dé la impresión de que el paciente puede respirar. ¿Vale? Podemos tener problemas de la fuerza de respiración y hay bastantes estudios y un metaanálisis de Naguib que es muy bueno, en el cual estuvo evaluando y vio que la incidencia del bloqueo neuromuscular residual en general podía llegar hasta el 41%. Vale, Sugamadex, neostigmina, pues con Sugamadex podemos recuperar los pacientes en 2 minutos con 7, cuando con neostigmina un promedio de 40-50 minutos podríamos llegar a tener. Estos son los estudios. Nuestra experiencia nos dice que parece que sea un poco menos, pero seguramente esta experiencia es cuando no estamos monitorizando los pacientes y se pone a toser o a mover y probablemente lo estamos extubando a un 40% de TOF o a menos, ¿vale? Por tanto, nos convendría tener un algoritmo de reversión como los que propone Radney y otros que hay, en los cuales hay una serie de pacientes que sí o sí, que son pacientes de alto riesgo o cirugías de alto riesgo, que habrían de ir revertidos con Sugamadex. Pero a la larga, mi opinión es que tarde o temprano todos los pacientes habrán de ir acabados revertidos con Sugamadex, porque la neostigmina es un fármaco que tiene muchos efectos secundarios y tampoco garantiza una buena reversión del bloqueo neuromuscular. Y bueno, pues nada, muchas gracias y espero que nos hagáis dormir. Resto de equipo por confiarme esta sesión. Me ha tocado hablar de farmacología preoperatoria en CMEA y sobre todo de los protocolos de analgesia posoperatoria. No os preocupéis, sé que la hora que es, no vamos a hacer ningún repaso de AINES, ni de mórficos, ni de nada tan profundo. Vamos a intentar hacer las estrategias que podemos hacer desde el preoperatorio intra y el posoperatorio inmediato para que los pacientes puedan ir a casa de la forma mejor posible, ¿vale? El dolor posoperatorio sigue siendo la complicación más frecuente de la cirugía ambulatoria junto con las náuseas y vómitos. Es importante la definición de la IAS, que define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión ística real o potencial o que se describe como ocasionada por dicha lesión. Entendemos por dolor posoperatorio el dolor de inicio reciente, de duración limitada y que aparece como consecuencia de la estimulación nociceptiva sobre los distintos tejidos y órganos resultantes de la intervención quirúrgica. Es de una intensidad máxima a las 24 horas y disminuye progresivamente. La incidencia del dolor se ha estimado sobre un 20 o 30% de los pacientes operados en CMA durante las primeras 24 horas y de intensidad moderada a severa, a pesar de una pauta de medicación pautada. Revisando, yo lo he revisado desde los años 50, no sé si más o menos por aquí se ve, la incidencia del dolor no ha variado excesivamente. Siempre se ha mantenido sobre un 30, un 40, un 50%. Ya en el año 78, en el editorial del British Medical Journal, escriben que es un crimen de la medicina moderna, que aparentemente un problema tan sencillo como podría ser el tratamiento del dolor posoperatorio, a día de hoy siga siendo un problema que no se puede resolver. Todo esto es debido al gran desarrollo de las unidades del CMA y al aumento de la complejidad de las cirugías. Consecuencias del dolor posoperatorio.
el dolor no es simplemente un ay, ay, ay del paciente, sino que lo que produce es una demora en el alta hospitalaria y es una de las principales causas de reingreso en nuestro hospital. Estoy hablando de una parte como de la gerencia hospitalaria. Pero desde la parte física del paciente produce unas alteraciones neuroendocrinas sistémicas y una respuesta inflamatoria local directamente relacionada con la intensidad del trauma quirúrgico. Quiere decir que un dolor agudo lo que produce es un aumento de la actividad simpática, esto te va a producir una taquicardia, una hipertensión, un aumento del consumo de oxígeno, produciendo una posible isquemia miocárdica. Puede disminuir el flujo sanguíneo regional produciendo una isquemia a la extremidad. La ansiedad del paciente, aumento de somnolencia, eso dificulta la rehabilitación posterior del paciente. Rigidez o respiración superficial por el dolor, lo que produce unas atelectasias, una hipercapnia, una hipoxia, produciendo una neumonía en pacientes mayores. Disminución de la respuesta inmune, provocando infección de sepsis. Esto lo que al final va a causar es un posoperatorio nefasto para este paciente. Y una parte de las que a mí me toca es el dolor crónico que podría producir este dolor agudo sin tratar. Factores predisponentes: ausencia de conocimientos adecuados, ausencia de evaluación sistémica de este dolor en el posoperatorio inmediato, valoración inadecuada de la intensidad del dolor, o falta de escalas que utilicemos nosotros a nivel del posoperatorio para medir este dolor, una valoración inadecuada de la eficacia del tratamiento, ausencia de educación o información del paciente. Es muy importante que el paciente salga de la visita tanto del traumatólogo, de su especialista, sabiendo que el procedimiento que le van a hacer probablemente le duela. No es simplemente entrar a una cirugía ambulatoria, esto no se preocupe, es un cortecito, 2 minutos y se va para casa. Tiene que saber que es una agresión quirúrgica, tiene que saber que el procedimiento puede doler. Y sobre todo ausencia de estructuras organizativas que gestionen el proceso de dolor a lo largo del periodo perioperatorio. Entendemos también que hay unos factores predictores, que es, por ejemplo, la existencia del dolor preoperatorio, esa persona que viene ya a la cirugía con dolor previo, paciente de edad joven, el tipo de cirugía siendo la cirugía ortopédica la que más causa dolor posoperatorio, las expectativas de padecer dolor posoperatorio, esa idea de pensar que voy a tener dolor, pues probablemente lo vayas a tener, y el miedo del paciente. Los 2 chistes de aquí abajo es para más que nada decir que el sexo sí que se ha visto que no tiene ningún tipo de factor predictor. Entonces, entrando un poquito en materia, estrategias para el tratamiento del dolor en cirugía ambulatoria, están los protocolos. Evidentemente la literatura está llena de protocolos, tenemos guías a nivel de internet, tenemos el manual de la SECMA, que es la Sociedad Española de Cirugía Ambulatoria, el protocolo propio de los hospitales, guías de la Sociedad Española, pero yo creo que cada hospital tiene que tener el suyo. Lamentablemente nosotros, a nivel del posoperatorio de domicilio, no tenemos ningún protocolo, pero bueno, por lo menos podemos jugar con este pequeño esquema, que es el que nos va a dar ese juego para intentar que el paciente pues, se vaya a casa mejor, tratando desde el inicio o antes o después de la cirugía con los bloqueos, los opiáceos si son necesarios y la analgesia eficaz con los AINES para que se pueda ir a casa. Entonces, lo básico es la elaboración de un plan para todo el proceso peroperatorio. Como hemos dicho antes, la información y educación del paciente. El paciente es quien tiene que saber lo que se le va a hacer y que probablemente le duela. El control de la ansiedad de este paciente, elegir correctamente una técnica anestésico-analgésica específica para cada paciente y sobre todo por cada procedimiento y un correcto seguimiento posoperatorio en el domicilio. Aquí vamos a entrar un poco en la materia de lo que vamos a tratar esta tarde, que es la analgesia preemptive y la analgesia multimodal, que son un poco los 2 pilares en el tratamiento posoperatorio. Entendemos como analgesia preemptive la intervención precoz y continua para prevenir alteraciones en el procesamiento central. Quiere decir que es la sensibilización del dolor. A nivel de definición no está muy clara, pero básicamente la que se ha quedado con más peso es la última, que es la analgesia que se prolonga hasta el posoperatorio inicial, previniendo la sensibilización central que se origina tanto por la lesión incisional como por la respuesta inflamatoria. Pero lo importante de esto es que esta analgesia se inicia antes de la cirugía. Viendo un poquito las gráficas de abajo, lo que quiero decir es que lo que intentamos es que el dolor no sea por un mínimo estímulo, sino que a mayor estímulo el dolor sea mucho más intenso. Se hicieron unos estudios que lo que vieron que si esto sería la duración de la cirugía y no se aplicaba ningún tipo de analgesia, evidentemente tendrías el dolor
operatorio y sobre todo el posoperatorio, y una gran hipersensibilidad. En un estudio que se hizo, que se vio que se ponía el tratamiento posoperatorio, evidentemente tenías todo el estímulo a nivel del intraoperatorio, tenías un periodo analgésico y después todo el dolor posterior, intentando disminuir esta hipersensibilidad. A medida que se ha ido poniendo la analgesia previo al estímulo, siempre toda esta hipersensibilidad ha bajado, y a la que hemos ido actuando en todo el periodo intraoperatorio y posoperatorio, esta hipersensibilidad lo que intentamos es disminuirla. El otro gran caballo de batalla de la analgesia a nivel posoperatorio es la analgesia multimodal, que es la administración combinada de fármacos que actúan a diferentes niveles del sistema nervioso central y periférico para evitar la estimulación y transmisión de la información dolorosa. Quiere decir que aquí es como que utilizamos todo nuestro arsenal terapéutico para combatir sobre todas las vías del dolor, tanto a nivel nociceptivo periférico, tanto con los bloqueos anestésicos como con los antiinflamatorios, a nivel del nervio, a nivel medular, sobre todo los alfa-2 agonistas y los opioides, y a nivel central. Estas son ya las conocidas interacciones sinérgicas de la asociación farmacológica, tanto del paracetamol con los AINES, que ya todos conocemos, los AINES con los opioides, anestésicos locales con opioides neuroaxiales, antagonistas alfa-2, ¿vale? Se considera que la analgesia multimodal es el método analgésico más efectivo, pero a pesar de eso y a pesar de combatir sobre todas las vías del dolor, aún no tenemos un control total de este dolor posoperatorio. En definitivas cuentas, la analgesia multimodal lo que intentamos es disminuir todos los efectos secundarios de las medicaciones, es utilizar los efectos sinérgicos de todo el arsenal terapéutico que tenemos para intentar un control con una mayor efectividad y una máxima eficiencia. En el sentido de estamos combinando toda la farmacocinética y la farmacodinámica de estas medicaciones para que usen de una forma sinérgica toda su máxima potencia. Repasando un poquito lo de antes, el dolor es un fenómeno fisiológico muy complejo donde intervienen múltiples vías, tanto las nociceptivas, las inflamatorias y las neuropáticas. Esto condiciona que son múltiples dianas terapéuticas para múltiples moléculas. Y entonces, de alguna forma, lo que intentamos es hacer una analgesia apropiada para cada paciente, dando unas ventajas propias y unos perfiles de seguridad específicos, ya que reducimos dosis y evitamos problemas. ¿Qué modalidades de analgesia tenemos? La principal es la endovenosa, que es la que ya utilizamos en el preoperatorio. Básicamente lo que más va a aliviar, lo que se ha visto de más larga duración, son los bloqueos nerviosos. Sobre todo a nivel de cirugía ambulatoria podemos hablar del TAP, ilioinguinales, popliteos. Una cosa que está un poquito infraestimada es la acción sobre la cicatriz, infiltrar la cicatriz. Parece una cosa muy tonta, pero se ha visto disminución, no por sí sola, sino en combinación con todo el resto de medicación, para poder disminuir el dolor. Y sobre todo muchas veces yo lo veo a nivel de dolor crónico, que disminuye mucho dolores de, por ejemplo, hernias inguinales o ciertas cicatrices dolorosas que los pacientes describen. A nivel del posoperatorio inmediato, lo que tenemos es la vía oral, que es con la que mejor se controla, pero se está aumentando un poquito la tendencia del uso de los elastómeros posoperatorios, tanto endovenosos como a nivel de cicatriz, como también a nivel de nervio periférico. En conclusión, con la realización ambulatoria de procedimientos más prolongados y potencialmente más dolorosos, se hace evidente la necesidad de una analgesia posoperatoria eficaz y prolongada. Entonces, realmente no hay mucha evolución en lo que sería el tratamiento del dolor posoperatorio. Empiezas a leer, los protocolos al final modifican ciertas cosas, con lo que, siguiendo un poquito la guía de la revista española, que sale un artículo del 2017, que habla básicamente de los avances tanto de nuevos enfoques para optimizar al máximo la analgesia posoperatoria como las nuevas opciones para adaptar a cada intervención del paciente, con analgésicos clásicos administrados por vías novedosas, la utilización de coadyuvantes, como ya ha hablado el doctor Rodiera, o la combinación de opiáceos con distintos tiempos de acción. Ibuprofeno endovenoso. Aprobado recientemente en España, ya más o menos hace unos 2 años. Es un inhibidor, es un AINE, un inhibidor de la prostaglandina mediante el bloqueo reversible y competitivo de la COX. Tiene su efecto antipirético y antiinflamatorio. Esto lo haremos un poquito rápido porque en el fondo intento ser muy práctico y daros lo que hay o lo que se tendría que hacer. Y se debe administrar por un tiempo limitado, por la menor afectación para el aparato digestivo y el vascular.
ya hay estudios que ya demuestran su eficiencia como analgésico en el perioperatorio, tanto solo como combinación con el paracetamol. La ketamina, que se habla desde hace muchos años, ya conocéis todos que es un antagonista del receptor NMDA, es un enantiómero, el más activo es la ketamina, tiene una afinidad por los receptores opiáceos en la analgesia tanto espinal como el sistema nervioso central. Se habla de no utilización de dosis tan altas, sino de ahora utilización de dosis más subanestésicas, de menores a 0,3 miligramos kilo, ya que produce un efecto analgésico y uno antiinflamatorio por una disminución de la interleucina 6 y el analgésico por la inhibición del receptor N-dimetilaspartato. El miedo un poquito de todos es utilizarlo a nivel ambulatorio, es por el efecto psicomimético, pero con dosis tan pequeñas y utilizando benzodiazepinas, estos efectos suelen estar minimizados. A pesar de que todo el mundo habla de la ketamina, hay muy poco consenso, no se saben bien las vías de administración, las dosis, ni los momentos y las duraciones de administración. Evidentemente, hay unas indicaciones, normalmente que sería para procedimientos muy dolorosos, cirugías en las cuales se pudiera derivar un dolor crónico posterior, gente con mala tolerancia a los opioides, pacientes que tienen una hiperalgesia por estos opioides o un deseo de minimizar los efectos secundarios a nivel preoperatorio de los opioides. Contraindicaciones ya sabemos que son las cardiovasculares, presiones intraculares elevadas, historia psiquiátrica, pero bueno, normalmente ahora las nuevas guías ya te hablan de que no solo es para la sedación, sino que habría que introducirlo ya en las guías de dolor posoperatorio. Como hemos dicho antes, dosis subanestésicas menores a 0,3 miligramos kilo, en cirugías de corta duración de menos de 60 minutos, simplemente la dosis a la inducción, en cirugías más largas, dosis de inducción y se suelen repetir a los 30-60 minutos. Y en algunas cirugías se podría utilizar, pero esto ya no están para tanta cirugía ambulatoria, se podría utilizar en perfusión continua posterior, que se mantiene sobre unas 72 horas y a partir del primer día se reduce a 10 miligramos a la hora. El magnesio es un ion presente en nuestro cuerpo que es necesario para mantener nuestra fisiología, es un antagonista no competitivo sobre los receptores NMDA y inhibe los canales calcio de voltaje dependientes. Básicamente también inhibe mucho el tema de la sensibilización central. Reduce esta activación de las fibras C, inhibiendo corrientes postsinápticas excitatorias lentas producidas por la activación de este receptor. Las vías de administración se han descrito tanto endovenosa como espinal. Ya están utilizadas en unas guías de cirugía abdominal que son las RICA, que están publicadas en el año 2013, que ya describen una disminución del consumo de opioides y reducción del dolor en las primeras 24 horas, sin efectos adversos graves. Administraciones en bolo de 30 a 40 miligramos kilo y asociación en perfusión si se requiere posteriormente. A nivel espinal también se ha visto, sobre todo en el uso más a nivel de cesáreas, que disminuye requerimientos analgésicos posteriores aumentando la duración del bloqueo. Sí que tiene unos riesgos que hay que tener en cuenta, que aumenta el tiempo del bloqueo neuromuscular. A veces ciertos pacientes pueden demostrar sedación excesiva y los pacientes cardíacos tienen un aumento de la morbilidad. La lidocaína, que ya todos conocemos, que se utiliza tanto para el dolor agudo como para el crónico, para el dolor nociceptivo, para el dolor neuropático, hablan de que tiene un posible efecto antiinflamatorio, no tanto por el efecto directo, sino por disminuir la respuesta al estímulo quirúrgico. Dosis en bolus de 1 a 1,5 miligramos kilo durante o después de la inducción, seguido no de infusión. Hay una revisión de la Cochrane que habla de que la lidocaína tiene una evidencia baja, pero como se ha hablado que es un fármaco seguro, y a estas dosis que muchas veces son casi las que utilizamos para diluirlo con el propofol, pues te dicen que lo puedes utilizar sin problema. El ondansetron, utilizado sobre todo como fármaco antiemético, es un antagonista 5-HT, propiedades analgésicas y antiinflamatorias por unión con los receptores mu. Básicamente aquí destacar un artículo del año 2015 que habla que la adición del ondansetron con lidocaína para anestesia regional endovenosa puede prolongar la analgesia posoperatoria en la cirugía de mano. No acaba de haber muchas revisiones sistemáticas y hay un uso restringido en analgesia multimodal por aumento de consumo de opioides asociada al paracetamol en población pediátrica. No sé si el doctor Monclús ha comentado algo de esto en su sesión. Dexametasona, también utilizado como profilaxis antieméticas,
Tenemos unos riesgos para utilizarlo, que sobre todo la hiperglicemia, el retraso en el cierre de las heridas, aumento de infecciones, inmunosupresión inducida por los corticosteroides y recurrencia de cáncer por inhibición de las células T. A pesar de eso, los estudios avalan la seguridad de una dosis única en el intraoperatorio. Ya se ha visto en muchos estudios que utilizadas junto con los bloqueos nerviosos también aumenta el tiempo de los bloqueos regionales. Y sobre todo, dado su carácter antiemético, es uno de los pilares importantes en la analgesia multimodal. Dexmetomidina, agonista adrenérgico alfa 2, también administración intravenosa o espinal. No se conoce bien el mecanismo, pero también se cree que es una modulación endógena por su efecto sobre los cerebros situales a nivel de la asta dorsal, también para el tema de la sensibilización central. Los estudios hablan de una administración preanestésica de 1 microgramo kilo en bolus único para disminuir el consumo de anestésicos durante la intervención. También se pueden utilizar a nivel epidural, junto con bupivacaína y fentanilo si hace falta. Los gabapentinoides, que en su momento tuvieron como mucho auge, empezaron a haber muchos estudios, pero poco a poco se han ido como retirando por complicaciones. La gabapentina y la pregabalina son los que más se utilizan. Es una medicación que se da a nivel preoperatorio, oral, y se continúa a nivel posoperatorio durante 15 días. Yo, con la experiencia que tengo a nivel de dolor crónico, a veces con dosis ya de 300 los pacientes ni los toleran, con lo que realmente dar estas dosis de carga es una de las consecuencias por lo que se retira, por un aumento ambulatorio de la sedación, del mareo y de náuseas y de mala tolerancia. Si hay alguna indicación, lo que he visto en muchos protocolos es más a cirugía de posibles cirugías que puedan tener dolor neuropático posterior, sobre todo muchas veces a nivel de columna o dolores que realmente traten algún nervio y pueda doler posteriormente. La combinación con los opioides, aquí lo más importante es hablar del sulfentanilo, tanto a nivel intradural, aunque los mayores estudios están a nivel de cesáreas, con posologías de 2,5 a 5 microgramos. No hay estudios unánimes respecto a las ventajas sobre el fentanilo, pero se cree que en usuarios de opioides crónicos alarga mucho más la duración sensorial y motora del bloqueo. Y una de las cosas que en los últimos años he estado viendo es el dispositivo Zalviso, que es el sulfentanilo sublingual, utilización que es la imagen que estáis viendo aquí, que es un aparatito que simplemente el paciente se da unas dosis, es como una PCA, que el paciente se va aplicando, tiene unos tiempos de cierre de 20 minutos con unos mini comprimidos sublinguales de 15 microgramos y es una utilización para unas 72 horas. Lo que hemos visto o que me han comentado es que a veces produce mucha sedación al paciente por los efectos de los opioides y a veces no acaba de tolerarse muy bien. Del remifentanilo suelo hablar de que dosis intraoperatorias mayores a 0,25 vamos a tener el problema de la hiperalgesia, aunque es de los mejores opioides para utilizar en cirugía ambulatoria dada su potencia de acción, que es ultracorta y no suele ser acumulable. Entonces, ¿cuál es el problema si tenemos tantas medicaciones, actuamos a nivel de tantas vías terapéuticas? Sobre todo la falta de continuidad alta. Como he comentado algo antes, las técnicas anestésicas generales o endovenosas que consiguen una reducción sustancial de la respuesta al estímulo quirúrgico son las que tenemos que utilizar posteriormente para reducir todo este dolor. ¿Y cómo lo conseguimos? Analgesia continua domiciliaria. Hay un estudio también en la revista española de hace unos años que habla del manejo domiciliario con bombas elastoméricas. Hicieron un estudio retrospectivo de 463 pacientes de diferentes cirugías, tanto trauma como a nivel de mama, ginecológicas, hernias inguinales, y les dieron para su casa dos tipos de bombas, dextromethorphan con tramadol de asetrón y metamizol tramadol de asetrón. Y ellos hablan de que la unión de tramadol de asetrón no está bien catalogada aquí porque muchas veces lo que hablan es que el ondasetrón puede reducir a nivel de bomba elastomérica el efecto del tramadol. A pesar de eso, como decían que la dexametasona, que era el único que podían poner aquí como antiemético, no estaba demostrado su efecto a nivel elastomérico, dicen que continúa el estudio con esto, pero lo que ven es que más que el 70% de los pacientes describen que no tienen dolor en el posoperatorio. 27% necesitaron analgesia de rescate
solo un 10% hablan de efectos secundarios y lo que ellos sobre todo valoraban el grado de satisfacción del paciente, que era del 83%. Había sobre todo un gran control a nivel de enfermería a las 24 horas, que es un poco el pilar básico, porque cuando se acababa la bomba elastomérica era una enfermera la que recogía todos los datos, los pacientes en su casa se tenían que retirar o no, o ir al hospital a retirarse. Básicamente la conclusión es el auge de esta combinación y sobre todo el hecho de poder ofrecer al paciente medicación a domicilio. Otra de las cosas que se están hablando mucho es el catéter perineural, sobre todo en cirugía traumatológica. Sabemos que el bloqueo de un nervio periférico con anestésicos locales de larga duración solo llegamos a las 8-24 horas, con lo que el uso de técnicas basadas en infusión continua de anestésicos locales mediante un catéter perineural puede prolongar varios días esta analgesia, reduciendo tanto el consumo de analgésicos como de opioides, disminuyendo sobre todo los efectos secundarios. Esto en el fondo sería la panacea porque los podríamos poner a muchos niveles, tanto interescalénicos, infraclaviculares, plexos, femorales, ciáticos, a todos los niveles. Pero tenemos el inconveniente del alto coste, que es una técnica poco utilizada, falta de entrenamiento de los propios anestesistas para poner los catéteres y lo que se ve mucho son altas tasas de fallo, sobre el 40%. Y uno de los riesgos potenciales son las infecciones, las complicaciones neurológicas por desplazamientos o retiradas accidentales de los catéteres y la posible toxicidad sistémica de los anestésicos locales, que es un poco lo que más miedo nos dan. Por otro lado, tanto para el catéter perineural como para el endovenoso hay dos tipos de bombas. Tenemos las elastoméricas y tenemos las electrónicas. Entonces hablan de que las electrónicas son mucho más efectivas, lo que pasa es que tienen un coste mucho más alto, y el problema de las elastoméricas es que la infusión no es tan controlada. El hecho de que el paciente pueda tener el brazo pues encogido, pues no va a pasar la medicación. La bomba elastomérica no es electrónica, no pita, no tiene alarmas, con lo que igual te puede pegar una embolada de medicación. Conclusiones. A pesar de los importantes avances que se han venido produciendo, no controlamos el dolor. Este dolor se trata de forma tardía, inadecuada e insuficiente. El tratamiento incorrecto del dolor supone un incremento, como hemos dicho antes, de la morbimortalidad, produciendo un elevado coste socioeconómico y genera, dada su elevada incidencia, un aumento del gasto sanitario global. El establecimiento de protocolos abiertos de actuación que recojan e integren recursos farmacológicos con métodos físicos, técnicas psicológicas convenientemente validadas, junto al empleo rutinario de escalas de evaluación del dolor y la participación activa del paciente en su tratamiento, van a permitir controlar el proceso doloroso. Básicamente que el dolor debe ser considerado como una prioridad asistencial y su alivio un criterio de calidad. Y dejar un poquito que ya en el Anestesiología 2007 hablan de que el tratamiento del dolor es un derecho humano fundamental. Muchas gracias.